Esta mañana vamos a hablar de José el Soñador. Es una historia en la cual nos lleva a entender el significado de amar a nuestros hijos, a tal grado que muchos de nosotros como padres hemos cometido el error de hacer a veces distinciones. Esta historia es una historia, podríamos llamar cosas de la vida, porque José tuvo una vida llena de subidas y también de muchas bajadas. José fue el hijo de Jacob y además Jacob tuvo otros hijos, pero por alguna razón u otra José era el preferido, era el predilecto, lo cual hasta le hizo una túnica de muchos colores para poder distinguirlo de entre los demás. Hoy en la actualidad existe muchas familias que hacen distinción entre los hijos. Y muchos padres decimos, ella o él es la niña de mis ojos. Muchos de nosotros tenemos que tener cuidado en hacer esa distinción entre nuestros hijos porque menospreciamos al resto. Por esa razón, los hermanos de José lo odiaban porque era el consentido de papá. Hoy vemos en la actualidad familias que se odian, se matan por la distinción entre los hijos. Pero también por el otro lado hay padres que decimos o de forma negativa, es que tengo hijos que son la oveja negra de la familia. Y yo le digo en esta mañana, no existen ovejas negras, todas son blancas. Lo que pasa es que como padre nos damos cuenta de que sobre nuestros hijos ponemos una carga de maldición. Ponemos una carga de tragedia sobre ellos. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos siguen con ese problema todavía. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia y Él puede convertir esto en bendición. Claro que Dios lo hace, pero en esta mañana yo le digo a los padres, nunca hagas distinción entre tus hijos, por favor, porque es peligroso, es dañino. Pero un día, cuando José sale al campo con sus hermanos comienzan a tramar un plan infernal, un plan para matarlo. Pero uno de sus hermanos, llamado Rubén, él decide venderlo a unos mercaderes. Les dice, no vamos a matar a nuestro hermano, es mejor venderlo, ponerle una cisterna y a ver qué pasa. Pero en eso pasaban por ahí, por el camino, unos mercaderes y deciden venderlo. A veces me pregunto, ¿qué le pasa al ser humano? Porque a veces somos una mezcla de odio y en ocasiones somos más dulces que la miel. Hay mujeres que en un tiempo pueden amar con todo y al día siguiente odian a su pareja con un odio terrible. Somos una mezcla de fe, pero también somos una mezcla de incredulidad. Somos felices,
pero muchos vivimos una vida desdichada. Quizás alguno de nosotros al estar aquí salimos por estas puertas llenos de gozo, de alegría, de contentamiento. Pero si alguien nos enfrentara hoy en este día y nos diera una mala noticia, déjeme decirle que esto se derrumbaría. Todo nuestro gozo y nuestro contentamiento caería al suelo. Comenzaríamos a llorar como una Magdalena. Entonces, realmente somos una mezcla extraña de Dios. El sueño de Jacob estaba basado en José. Aquel joven hermoso, porque así lo describe la palabra del Señor. Pero si José muere, se acaba todo su sueño. Pero Dios, que es infinito en misericordia, Él no va a permitir que esto muera, porque los sueños de Dios son reales. Digo, los sueños de Dios son reales. Lo que Dios dice, eso se cumple. Quizás algunos de nosotros podemos pensar negativamente y estar diciendo que la viña está abandonada, que no hay vida, que no hay gente. Pero déjenme decirles que hay vida mientras Dios está en control de todo, aún en medio de las cenizas. Dios puede hacer algo grande. Dios puede mover montañas. Dios puede abrir, hermanos, un mar. Por eso el Señor le dice al profeta Ezequiel: profetiza. Profetiza aún en esos huesos secos, ya deteriorados por el tiempo, para que recobren vida, que recobren carne. Usted no se crea de lo que la gente dice. Usted debe comenzar a creerle al Todopoderoso, al Dios único y soberano, porque hay vida en Cristo cuando usted y yo somos fieles a Él. Ellos hacen todo lo que hacen y comienzan a hacer un plan para decir qué fue lo que pasó con José, porque tenían que hablar con su padre. Y empiezan a maquinar de qué manera iban a enfrentarse a papá. Uno de ellos agarra a un animal, lo degollan y con la sangre la untan sobre la ropa de José. Se van todos a casa de papá y hacen creer a su padre que José estaba muerto. Génesis 37, 32 al 33 dice: y enviaron la ropa de colores y trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la reconoció y dijo: la ropa de mi hijo es. Quizás alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero la realidad aquí fue que ellos nunca dijeron que una bestia lo había devorado. Su padre fue el que dijo que él había sido devorado por una bestia. En verso 34 nos dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y se puso cilicio sobre sus lomos y enlutóse por su hijo muchos días.
Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo: porque yo tengo que descender a mi hijo. Yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. ¿Sabe usted exactamente cuánto tiempo le duró ese dolor a Jacob? La palabra del Señor menciona que fueron más de 20 años. A José lo venden cuando tenía 17 años. Vive en Egipto 13 años. Y esto quiere decir que cuando José asciende al palacio, ya tenía 30 años. Cuando José empieza a revelar el sueño a Faraón de las vacas gordas y las vacas flacas, pasaron 7 largos años antes de que José viera a su padre, y para entonces José ya tenía 37 años. Y fueron como alrededor de 20 años de no ver a su padre. Jacob dice: una mala bestia devoró a mi hijo. Y Jacob cae en una doctrina musulmana que se llama el fatalismo. Y el fatalismo en nuestro diccionario significa o quiere decir manera de pensar que considera que los acontecimientos no se pueden evitar por estar sujetos a una fuerza superior que rige al mundo y que es imposible cambiar el destino. Y la verdad es de que para este padre todo estaba perdido. Para él no había solución, no había más remedio. Porque él creyó que su hijo estaba muerto. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y aunque estés totalmente muerto, podrás volver a vivir. El fatalismo, hermanos, en el ser humano es diabólico. ¿Cómo puede ser posible que todo el plan de Dios se viniere abajo? ¿Cómo puede ser posible que se murieran todos estos sueños, las ilusiones, la voluntad? Se viene abajo. Y yo le digo en esta mañana que usted nunca debe de sufrir por una causa que no existe. José estaba sufriendo moralmente por algo que no había pasado. Su hijo estaba con vida, pero él creyó. Jacob se entristeció por algo que no era real, algo que realmente era una mentira. José no estaba muerto. Lo que le pasó a José, como a muchos de nosotros, José estaba siendo formado por Dios en un lugar fuera de su casa. No existe tal muerte porque José no fue despedazado por ningún animal, sino que José estaba cumpliendo el propósito de Dios en otra tierra. Y la pregunta es: ¿por qué Jacob nunca preguntó en dónde estaba el cuerpo de su hijo? ¿O dónde estaba el lugar donde encontraron la ropa? ¿Por qué José nunca hizo una investigación profunda? ¿Por qué no se generó una hipótesis y poder llegar a una conclusión de lo ocurrido? ¿Y por qué Jacob nunca lo hizo? Jacob comprometió su futuro por el dolor presente. Jacob se metió en una noche que jamás pensó que terminaría.
entró en una noche de dolor y comprometió su futuro. Hoy habemos mucha gente comprometida aquí dentro de la iglesia, pero hemos comprometido nuestro futuro porque alguien le ha dicho algo malo de usted, o alguien ha hablado muy mal de usted, o alguien ha dicho pestes de usted. Ha comprometido usted mismo su reputación. Hemos comprometido el futuro, sin saber que Dios tiene planes de gloria para nuestra vida. Y a veces nos desanimamos porque alguien con malas intenciones a veces nos hace la vida de cuadritos. Y tú has dejado que el propósito de Dios no se cumpla porque todo esto ha sido una calumnia. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Digo, Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Pero el chisme o la calumnia nos ha paralizado. Nos hemos quedado estáticos, nos hemos quedado inmóviles. No podemos hacer nada. Porque la calumnia, hermano, nos ha mutilado. Yo le doy gracias a Dios porque Dios comenzó a limpiar. Y lo que para mucha gente puede parecer algo anormal, para un servidor es algo normal. ¿Sabes por qué? Porque ya me lo habían dicho antes. Ya me habían profetizado que esta iglesia se iba a llenar y luego la gente se iba a ir. Porque no es la cantidad de gente la que hace la efectividad en una iglesia. Yo conozco ministerios grandísimos y yo lo he dicho en otras ocasiones. Hemos tenido que ir a ayudarles a repartir juguetes en Navidad. Porque ¿dónde están esos 10,000 o 15,000 o 20,000 miembros? Porque no todo lo que brille es oro. Para servir a Dios necesitamos tener un corazón dispuesto. Que tú y yo realmente estemos comprometidos con Él. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Dios tiene planes excelentes. Dios tiene pensamientos de gloria. Dios nunca va a comprometer tu futuro, no sin antes dejar caer un peso de gloria sobre tu vida. El ser humano que ha luchado, que ha intentado hacer grandes cosas y por aquello de la casualidad las cosas no salen como uno quiere. ¿Qué es lo que pasa? Nos desanimamos, salimos corriendo. No deseamos vivir, no deseamos volver a intentar de nuevo. Yo conozco gente, quizás tú conoces gente que ha caído o se ha desanimado. Ha caído en errores garrafales, ha caído en pecado, en inmoralidad, ha robado dinero. Y luego viene la voz del enemigo y te dice, tú no puedes levantarte, tú estás totalmente derrotado, tú no puedes hacer nada, tú no tienes remedio. Tú no vales ni siquiera un penny. Pero yo te digo en esta mañana
que Dios tiene un propósito grande para tu vida. El que dice el dicho mexicano, el que no arriesga, nunca va a ganar. Y si quieres pegarle al gordo, hay que invertir unos cuantos dolaritos y quizás seas el ganador de la lotería. Pero en Cristo, hermanos, no existe la palabra fracaso. En Cristo no se encuentra la palabra fracaso o la derrota. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tú y yo somos victoriosos porque Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. Den un aplauso a la gloria del Señor. Hay un mundo enorme allá afuera que no quiere vernos, que somos gente bendecida, que somos gente prosperada, que realmente usted y yo somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Ellos no quieren. De mí han hablado pestes, pero seguimos adelante. Yo le he preguntado al Señor en muchas ocasiones, ¿por qué es que hemos pasado en varias etapas de la iglesia como hoy? Viene la gente, vienen músicos, excelentes músicos y se van. Yo les puse este canto, este muchacho lo conocí por internet, se llama José Ávila, excelente músico. Él está tocando con su piano y está cantando y la muchacha, una voz excelente. Qué María del Sol ni qué 8 cuartos. Cuando tú eres usado por la voz, por la mano del Señor, y el Señor me ha dicho, te has llenado de gente muy profesional, gente muy buena, pero realmente no tienen el valor, no tienen corazón. Y en ocasiones, hermanos, despreciamos el talento que tenemos. Hay elementos aquí dentro de la iglesia que pueden ser elementos tremendos. Se necesita tener un corazón de servicio, un corazón que ame a Dios. Por eso yo le digo al Señor, enamórame, Señor, de ti. Que tu presencia me inunde donde quiera que yo esté. No es que yo sepa toda la escala musical o que sepa tocar en disonancia con séptimas, con octavas, no. Es un corazón contrito, humillado, agradecido con Dios, lo que va a hacer la diferencia. Muchos de nosotros queremos borrar nuestro futuro. No lo podemos borrar. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo glorioso, hermanos. Algo maravilloso. Para Jacob aún existía la esperanza de poder recuperarse, porque la Biblia menciona que aún, fíjese, 20 años le duró a Jacob el tormento de haber perdido a su hijo.
y nunca se dio cuenta que Jacob contaba con 11 más hijos. ¿No se ha fijado usted que a veces los padres como padres somos egoístas? Yo me pongo a ver y analizar a mi madre, pobrecita, pero ella tenía un afecto especial por mi hermano Ricardo. Y cuando yo estaba pequeño, que íbamos a la escuela los dos, empezaba a llover o empezaba a nevar o empezaba un temporal feo, y Jesús tenía que ir a la escuela y Ricardo se tenía que quedar. Y yo le preguntaba a mi mamá: mamá, ¿por qué me mandas a mí? Si Ricardo se queda, yo también me debo de quedar. Usted vaya hacia la escuela y no pregunte. Y todo el tiempo mi mamá tuvo un afecto especial y distinto por Ricardo. Cuando crecimos, Jesús desde pequeño mi abuela me ponía a trabajar. Dice: yo no quiero un flojo aquí en la casa. Venían las vacaciones y cuando no me iba allá con mi tía Angelita al rancho de Mioqui, me ponía a trabajar. Me compró un cajón para bolear. Y yo tenía que bolear zapatos. Y los tenía que hacer al ciento. Nunca escupí un calzado, pero me quedaban chido. Vendía o rentaba revistas y de una forma u otra yo tenía que estar trabajando. Yo rentaba el Memín Pingüín, que la gente no lo quería comprar. Lo rentaba por 5 centavos. Ahí se ponían a leerlo y ya me lo entregaban. La novela policíaca y un sinfín de cosas. Pero el daño fue más severo para mi hermano que para mí, porque yo aprendí a trabajar. Yo aprendí a usar mis manos. Mi hermano nunca trabajó físicamente así como yo. Siempre buscó una salida fácil y le buscó por la música. Se convirtió en baterista, se metió en un grupo y de ahí hasta que Dios le jaló las orejas. Hacemos daño a nuestros hijos con tener preferencias. Si usted ama a sus hijos todos por igual, o todos, como decía mi abuela, o todos rabones o todos coludos. Pero muchos de nosotros: no, pobrecito, no me lo deje que vaya a salir a mi hijo. Todos ustedes sí váyanse. Ahí va Jesús, en medio de la nieve. Oiga, y Saúl es testigo. En aquellos años nevaba, pero sabroso. Nosotros tenemos, hermanos, el deber de amar a nuestros hijos por igual y no concederle muchos derechos, porque se nos echa a nosotros 11. A Jacob le quedaban 11 hijos, de los cuales él podía seguir confiando en ellos. Para Jacob, José estaba muerto. Entonces él podía confiar en el resto de sus hijos. En las leyes de la economía, Saúl, se dice que un 12%
si pierdes, si tienes un 12% y pierdes 1%, no es nada. Entonces, para Jacob, él tenía 12 hijos y perdió uno, pues él tenía que ver a los demás y utilizarlos. Esa era la razón por la cual sus hermanos lo odiaban con odio jarocho. Porque lo tenían todo el tiempo. Chiple, le concedían todo, hasta que sus hermanos un día se quisieron deshacer de él. ¿Y a cuántos de nosotros el Señor no nos tiene chiples? Amén. ¿Lo tiene usted el chiple del Señor? Hoy en esta mañana Dios te dice: no te estanques. Si Dios aún no te abandona, Él seguirá brindándote oportunidad tras oportunidad. Él seguirá dándote otra y otra y otra oportunidad, porque mi Dios es un Dios de oportunidades y Él es un Dios de bendiciones. Muchos de nosotros nos hemos quedado parados en el camino, prácticamente anulados. Estamos estancados. Estamos estancados en la misma idea, el mismo rencor. Estamos estancados con el mismo coraje. No queremos pasar eso. Y te acuerdas cuando me hiciste esto, y te acuerdas, y te acuerdas de esto, y te acuerdas de aquello otro. Y estamos viviendo, hermanos, del pasado. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo tenemos de vida? Nos comentaba el hermano Ricardo que una vez entrando en una tienda, el Señor lo impresionó y le dice: háblale a esa persona. Pues él tuvo temor y como buen mexicano pues no le habló. Saliendo de esa tienda, la persona, que el hermano Ricardo no le pudo hablar, cayó fulminada de un ataque al corazón. Y dice el hermano Ricardo que él lloraba amargamente por no haberle hablado a esta persona. A veces nosotros tenemos la oportunidad y nos acobardamos. No queremos. No queremos realmente hacer el cambio en nuestra vida. Porque nosotros estamos conformes. Nosotros tenemos nuestra zona de confort y no queremos salir de ahí, de esa zona de confort. Yo le he dicho al hermano Ricardo: nadie te va a hacer cambiar la idea de que tú quieres ir nuevamente a Perú, porque su corazón se quedó en Perú. Está como a los jóvenes de hoy en día: quítele a la novia que traiga, aunque sea un esperpento de mujer. No. Y aunque usted le diga: no te conviene, no vas a hacer esto, no. This is what I want. Y la novia está más lejos que... Pero de todas maneras son capaces de irse en bicicleta, en patines o caminando. ¿Por qué? Porque según ellos están enamorados. Nosotros tenemos que estar enamorados del Señor, hermanos.
para hacer grandes locuras. Amén. A mí me da risa cuando viene el tiempo del fútbol americano y que toda la gente hace locuras, hermano, para estar ahí. Ha habido juegos donde está a 12 grados bajo cero y hay unos panzones encuerados haciendo el ridículo, pero ellos están ahí. Y luego se ponen aquí en la panza, se ponen la letra donde inicia Los Ángeles, Raiders. Hay que hacer locuras, pero para Dios. No debemos quedarnos estancados. La persona que no tiene sueños, que no quiere salir de la mediocridad, pues lamentablemente ahí se va a quedar. Dios no nos puede dar más. ¿Sabes por qué? Porque no estamos dispuestos a dar más. Todo lo que tenemos, hermanos, le pertenece a Dios. Y muchos de nosotros nos quejamos. Y podemos ser felices, pero como la hacemos tan cansada. Si yo te dijera que la felicidad está a la vuelta, no, pero que este es un esto, que aquella es esto, y empezamos a buscar, hermanos, si empezamos a buscar los defectos, vamos a encontrar muchos. ¿Por qué no dejar que Dios camine con nosotros? Aquellos hombres que iban a Emaús, iban tristes, acongojados, iban hasta llorando, comentando de la muerte de su maestro. De repente un tercer hombre se les acerca y ellos ni cuenta se dan quién es ese tercer hombre y empieza a comentar y a hablar y empiezan a decir cosas. Al transcurso de los minutos, ellos se meten en la plática y empiezan a conversar con este personaje extraño y difícil. Y cuando el Señor le dice, bueno, los dejo, aquellos hombres no se habían dado cuenta que era el maestro que iba caminando con ellos. Pero uno de ellos le dice, disculpe, Señor, se da cuenta que era el maestro y dice, Señor, quédate con nosotros. Cuando el Señor se queda en nuestras vidas, hermanos, todo lo demás es fácil. Nosotros somos los que complicamos todas las cosas. A nosotros no nos gusta la comida, no nos gusta esto, no nos gusta, somos remilgosos. Cuando la vida, hermanos, en realidad es tan fácil de poder sobrellevarla. Hoy en esta mañana Dios nos está hablando y nos está diciendo, no te estanques. Él seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos va a dar oportunidad tras oportunidad. Pero muchos de nosotros nos quedamos estancados en lo mismo. Pero es que tú me hiciste esto y eso no lo puedo perdonar. Entonces quieres vivir una vida amargada, atormentada. José, en vez de haber indagado cómo fue que murió su hijo, aceptó. Y a veces nosotros aceptamos. No cuestionamos, no investigamos, no nos damos cuenta. Hay una historia
que me llamó la atención, de un alpinista. Iban escalando de noche y en una de esas perdió el control. Se quedó colgado del arnés que traía. Y este hombre pues duró casi toda la noche colgado. Pero su mente le decía, si le cortas, te vas al abismo y ahí mueres. Pero dentro de su locura, se le ocurre hablar con el Señor. No te conozco, pero de oídas te había oído. Y yo sé que tú eres maravilloso y poderoso y que puedes hacer grandes cosas. Manda a alguien que me rescate. Y la historia cuenta y dice que este hombre, lo único que oía, una voz muy sutil que le decía, corta la cuerda. No. Señor, tú puedes mandar un helicóptero y puedes hacer grandes cosas y rescatarme. Y oía una voz sutil, corta la cuerda. Como 2 o 3 veces sucedió lo mismo. Este hombre estaba en una posición terrible. El frío estaba tremendo. Temperaturas de 20 bajo cero, 30 bajo cero. Al día siguiente lo encontraron unos alpinistas colgado del arnés y sin vida, y le faltaban 3 pies para aterrizar en tierra. Pero a veces no creemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Tú y yo tenemos la bendición de ser hijos de un rey. Somos herederos y coherederos del reino de Dios. Pero no la creemos. Mucha gente dice, bueno, pues sí, pero esto no es para la tierra. No. Él nos hizo reyes y sacerdotes para aquí. ¿Para qué quiere ser rey y sacerdote allá si el Señor tiene millones y millones de personas que le sirven de día y de noche? Ángeles, serafines, querubines. Entonces Dios quiere bendecirnos, hermanos. Jacob nunca pudo confiar que podía utilizar a sus otros hijos, sino que él estuvo en silicio por 20 años. Nunca pudo ser feliz hasta que vio la realidad. Y cuando sus hijos vinieron y le dijeron, hey, aquí está tu hijo, no se la creyó hasta que no lo vio. Muchos de nosotros no la creemos que Dios nos puede bendecir aquí en este lugar. Pero yo te digo en esta mañana, Dios nos va a bendecir. Este es un año de preparación. Prepárate. Agarra todo tu equipo. Agarra todos los elementos esenciales, fundamentales. Porque Dios va a hacer grandes cosas aquí en este lugar. Cuando empezamos hace muchos años, había unos hermanos que venían de otra congregación y teníamos actividades entre semana.
Había hermanos, hermanas que miraban descender ángeles del cielo aquí en este altar. Aquí en este altar, hermanos, aunque usted no lo crea, una persona fue sanada de SIDA. Personas que han sido sanos por el poder de Dios de cáncer. Y Dios, hermanos, va a hacer grandes cosas en nosotros, aunque usted no lo crea. Aunque no se vea la manifestación gloriosa, pero Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no debemos de quedarnos parados, no debemos de pararnos, no debemos de estancarnos. Dios nunca nos va a abandonar. El Dios que usted y yo servimos es un Dios de oportunidad. ¿Cuántas oportunidades necesitamos? El Señor nos brinda oportunidades todos los días. Nuevas. Las bendiciones de Dios son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Y Dios, hermanos, va a traer una bendición. La gloria postrera será mayor que la primera. Lo que estos ojos no han visto, lo vamos a ver aquí en este lugar. Amén. Puestos de pie. Aleluya, aleluya. Podemos dar un aplauso a la gloria del Señor. Tenemos que vivir una vida confiando en que Él va a proveer todo. Mire cómo está la economía ahorita. Está tambaleándose. La economía en el Dow Jones había subido casi a 37,000 puntos. Todas las compañías han estado perdiendo millones y millones de dólares. Que no hay leche para los niños recién nacidos. Que no hay esto, que no hay lo otro. Que la carne está por las nubes. Que la gasolina, que aquí, que allá. Pero ¿sabes qué? Mi Dios suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Nuestra vida, hermanos, debe estar sujeta, debe estar pegada a ese pámpano, a esa vid verdadera. Dijo: el que está en mí no va a sufrir absolutamente de nada. Los que creen en Jehová van a tener nuevas fuerzas. Vamos a obtener fuerzas como el águila. El águila, ya cuando está vieja, hermano, se sube, se remonta a las montañas y hace un proceso doloroso. Empieza a quebrarse el pico. Ya no puede cazar. Las garras también se las destruye, pero empiezan a salir garras nuevas, pico nuevo, todo nuevo. Todo en el nombre del Señor. Aunque este edificio se está desmoronando, se está haciendo viejo, lo interno se está haciendo nuevo. Y Dios es mejor cuando usted y yo le damos la entrada a nuestro corazón. Él hace grandes cosas en nuestra vida. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas. A veces la aflicción, el problema
o la situación donde estamos metidos a veces no nos deja ver más allá de nuestras narices. Hay soluciones, hay cosas más grandes que podemos nosotros clamar a ti. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Pero nos enfrascamos en un solo problema, en una situación intrínseca, en una situación en la cual nosotros mismos nos hemos metido y no sabemos cómo salir. Pero en esta mañana te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos hagas más que vencedores en el nombre de Cristo. Queremos, Señor, una iglesia sana, queremos una iglesia victoriosa, queremos un Espíritu Santo que se mueva de una manera gloriosa en cada uno de nosotros. Que tú nos impartas, Señor, ese poder, que venga, Señor, ese Espíritu y nos haga más que vencedores en tu nombre. Nosotros hemos sido lavados con tu sangre preciosa. Hemos sido llenos de tu poder para poder vencer al enemigo, para poder vencer todos los obstáculos que hay en la vida. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que tu poder se mueva en medio de nosotros, que podamos nosotros ser revestidos, Señor, de ese poder. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti más que en nuestras fuerzas. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Gracias, Señor, por esta mañana, por este día, porque estamos contentos, estamos alegres, estamos felices, porque somos hijos de un rey, somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, en todo momento, en toda ocasión. Bendice, Señor, nuestra familia, nuestros hijos, que sepamos nosotros saber cuál es nuestra voluntad y cuál es la voluntad tuya, Señor, en nuestro hogar. Que podamos, Señor, corregir a nuestros hijos con amor y con inteligencia. Ayúdanos, Señor, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. A ti sea la honra, toda la gloria, el poder y el imperio sempiterno. Te pedimos, Señor, que nos lleves con felicidad a nuestro hogar en esta hora. Ayuda, Señor, a tu iglesia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que ame, que profese ese amor en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Que Dios me los bendiga, que Dios los siga prosperando en todo y que usted sea un cristiano victorioso en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en el nombre del Señor.